dichas visitas guiadas con el fin de promover conjuntamente programas de educación cívica, valores ciudadanos y cultura de la participación social, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa de la lectura del dictamen con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Toda vez que se ha aprobado la dispensa de la lectura del dictamen previa a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, fue aprobado con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, a través de su titular, para que sea extensivo a todos los planteles educativos de carácter público y privado del Estado de Tabasco, que en esta soberanía existe un programa de visitas guiadas al recinto legislativo, por lo que podrán establecer los mecanismos administrativos viables en la medida y posibilidades de cada institución educativa, sin perjuicio de los programas educativos a que se encuentran sujetos y que no afecten el calendario escolar para realizar dichas visitas guiadas, con el fin de promover conjuntamente programas de educación cívica, valores ciudadanos y cultura de la participación social. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos.
A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud, por medio del cual se exhorta a la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco, y a las presidentas de los voluntariados de los DIF municipales en los 17 ayuntamientos del Estado, para que en uso de sus atribuciones y de manera coordinada implementen urgentemente programas o campañas de concientización de las obligaciones que por ley tienen los hijos y otros parientes de dar alimentos a los padres. Asimismo, se les exhorta para que inicien programas de asistencia legal y gratuita a los adultos mayores que necesiten instaurar juicios de pensión alimenticia en contra de quienes estén obligados a proporcionárselos, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva dar lectura al dictamen mencionado. En votación ordinaria se somete. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Toda vez que el dictamen se ha dispensado de su lectura previa a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen, en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el emitido por la Comisión Orgánica de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud,
por medio del cual se exhorta a la presidenta del Patronato del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco, y del Desarrollo Integral de las presidentas de los voluntariados de los DIF municipales en los 17 ayuntamientos del Estado, para que en uso de sus atribuciones y de manera coordinada implementen urgentemente programas o campañas de concientización de las obligaciones que por ley tienen los hijos y otros parientes de dar alimento a los padres. Asimismo, se les exhorta para que inicien programas de asistencia legal y gratuita a los adultos mayores que necesiten instaurar juicios de pensión alimenticia en contra de quienes estén obligados a proporcionárselos. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de varios dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta legislatura, siendo estos los siguientes. Dictamen emitido por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se declara como no procedente la propuesta del punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo en el Estado a suspender a partir del presente ejercicio fiscal 2010 el cobro del impuesto a la tenencia vehicular en todo el estado de Tabasco, presentado por la diputada Lorena Méndez Denis, así como el voto particular presentado por el diputado Juan José Martínez Pérez, y se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. Dictamen emitido por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se determina el archivo de la iniciativa Movimiento Ciudadano denominado No al Pago de Tenencia. 3. Dictamen emitido por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Hacienda y Presupuesto y de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito, por el que se determina que no es viable la expedición de la ley del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos del Estado de Tabasco, en los términos en los que se propone en la iniciativa presentada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. 4. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se determina que no es procedente adherirse el punto de acuerdo expedido por el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que se exhorta al Gobernador y Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero a continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos en que perdió la vida el dirigente del Partido del Trabajo en ese estado, y se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a los compañeros legisladores que, si desean que algunos de los dictámenes enlistados se discuta y vote por separado, lo expresen para proceder en consecuencia y continuar a la votación respectiva en cuanto a los demás. Se han reservado para sus análisis en lo particular el punto número 3 y el punto número 4, por lo que
Se pone a consideración el 1 y el 2 para que sean votados en un solo acto. Se somete a consideración los dictámenes emitidos en sentido negativo señalados en los puntos 1 y 2 a los que se le acaba de dar. Sí, pues no lo dice, pero te agrega. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno los dictámenes emitidos en sentido negativo, señalados. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno los dictámenes emitidos en sentido negativo señalados en los puntos 1 y 2 a los que se acaban de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Poniéndose de pie. 1 y 2. Juan. El 1 y 2. El 1 y 2. Pero usted. Es el 1 y 2. El 1 y 2. ¿Esto no se va a parar? Sí. Es el 1 y 2. ¿Se habían parado todos? Lo repetimos. Por favor, que se repita. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno los dictámenes emitidos en sentido negativo señalados en los puntos 1 y 2 a los que se acaban de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Y este el 4 del PT. Sí. 17 son. No, pero Quienes estén en contra, solicito manifiesten poniéndose de pie. y 4 abstenciones. A ver, vamos a sumar. Por eso, pero acuérdate que contamos. Se suman los otros. Están aquí. Claro. El 1 y el 2. Por eso, pero hubieron 4 abstenciones. ¿Quiénes son? No se pararon los 2 diputados ni los 2 de... Abstención. Sí, Ellos en abstención. Sí, Solo son 4 abstenciones. 4 abstenciones. Ajá. Entonces son 6. 4 y 2, 6. 20, para 31, 25 fueron. 25 votos a favor. Y acá. 25 votos a 25 favor. votos a favor, sí. 2 en contra, ¿no? Sí, 2 en contra. Y 4 Y abstenciones. 4 abstenciones. Informo a la Presidencia que los dictámenes antes mencionados han sido aprobados con 25 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declaran aprobados los dictámenes emitidos en sentido negativo que han sido sometidos a la consideración de esta soberanía. Por lo tanto, archívense en sus expedientes correspondientes como asuntos total y legalmente concluidos. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En virtud de lo anterior y el dictamen previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del enlistado en el punto 3, así como también el que ha
solicitado el diputado del Partido del Trabajo, Andrés Ceballos Ábalos, que es el punto 4, por lo que solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra. Bien. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen número 3, el ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Bueno, con el permiso de la presidencia y de esta soberanía. Yo creo que es en ánimo de todas las propuestas son perfectibles y este es el ánimo de mi participación hoy. Nosotros, PRD, PAN, propusimos un descuento al ciudadano mayor para el tema de la tenencia. Nosotros hablábamos de que debería haber un descuento por automóvil hasta el que tuviera un automóvil de 300,000 pesos. Finalmente la propuesta en comisiones fue desechada y propuso, en este caso, el Partido Revolucionario Institucional, otra propuesta donde había descuentos, etcétera. Y hoy el gobernador del estado implementa un programa de descuentos hasta por 100,000 pesos. Sin embargo, independientemente de que creo que pudimos haber hecho un ejercicio más complementario y llegar a un término medio, creo hay dos cosas que creo debo señalar. Hubiera sido mucho mejor la ley porque era un asunto permanente, el programa es un asunto temporal. ¿Y qué señalaría yo del programa? Y les dejo esta reflexión a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que a mí me parece no es correcto. En el caso específico de los empresarios en Tabasco o las personas morales, solamente están teniendo derecho al descuento por un automóvil, cuando si vamos como persona física tenemos derecho al descuento de esta base de 100,000 pesos por todos los automóviles que poseamos. A mí me parece que es una práctica que parece discriminatoria al que trabaja y genera empleos. Y yo hago esta reflexión para que lo revisemos y hagamos propuestas a ver si podemos darle este beneficio al empresariado tabasqueño. Y además me parece que estamos mandando un mal mensaje de no apoyo al que genera empleos. Tal pareciera históricamente en este estado que el que tiene una empresa genera empleos y tiene éxito, lejos de ser premiado, es castigado. Entonces yo no quisiera, los digo sinceramente, que quedara ese sabor en la boca del empresario, que hoy por hoy las cosas son difíciles y que no le estamos, de parte de esta soberanía, procurando dar este beneficio. ¿Es cuánto, señor presidente? Una vez que se ha desahogado la lista en favor y en contra del dictamen en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. De conformidad, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Entonces son 26. 26. A favor del dictamen, Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado con 26 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Legislativa que ha sido mencionada. Por lo tanto, archívese el expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Continuando con el dictamen que se ha dispensado en el punto número 4, previa a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Se ha anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen el ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos. Se le concede el uso de la voz hasta por 15 minutos, perdón. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, el dictamen de las comisiones orgánicas en relación al punto 4, nuestra fracción parlamentaria del Partido del Trabajo considera importante que esta legislatura lo apoye. Se trata del asesinato vil y artero que fue objeto mi compañero Reinaldo Hernández García, comisionado político nacional de nuestro instituto político en el estado de Guerrero. Se dice
por gente desconocida que le dispararon a quemarropa. Aparentemente hay un móvil político, pero detrás de todo esto hay opiniones de que es la forma de acallar a los líderes de oposición por la narcopolítica, ligado esto a viejas prácticas de gobiernos caciquiles donde se disfrazan y ocultan los crímenes de Estado. El compañero Reinaldo siempre fue solidario y fiel servidor del pueblo guerrerense. Se ha exigido al gobernador en turno el esclarecimiento de los hechos y, por desgracia, no hay avances en la materia. En ese contexto, compañeros diputados, yo les solicito a todos ustedes su adhesión positiva en este caso y que no quede simplemente que no es viable, tal como se presenta el dictamen en el resumen relativo a asunto, dictamen por el que no se considera pertinente la adhesión de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco al punto de acuerdo emitido por el Congreso de San Luis Potosí, por el que se exhorta respetuosamente al gobernador y Procurador General de Justicia de Guerrero a continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos en que perdió la vida el dirigente del Partido del Trabajo en ese estado, Reinaldo Hernández García. Yo lo pongo sobre la mesa y les pido reflexión, solidaridad en este caso y que sean las autoridades correspondientes las que determinen lo que procede conforme a derecho. Es cuanto, diputado presidente. Una vez que se han desahogado los participantes en favor o en contra del dictamen en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido con 31 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. De conformidad con lo previsto, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Cuántos de...? No, pero ¿cuántos sí se para? Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Ese se suma a la prueba. Ah, bueno, ¿y cuántos hay? 4.
Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado con 27 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Legislativa que ha sido mencionada. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto total y legalmente concluido. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Alberto de la Cruz Pozo, José Dolores Espinosa May, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Jesús González González, Juan José Peralta Fósil, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Luis Felipe Madrigal Hernández y la diputada Lorena Méndez Denis. Si algún diputado se quiere anotar. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente. La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quién creemos. La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. Cuando somos leales, logramos llevar el compañerismo y cualquier otra relación a su etapa más profunda. La lealtad implica compromiso, de saber estar, de estar bien o mal, saber estar con la familia, los amigos, las instituciones, las empresas y con la sociedad misma. La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando nos relacionamos. La lealtad es un valor que no es fácil de relacionarlo, ni tampoco de encontrar. Es, por supuesto, más común que aquella persona que al saber que puede obtener algo de nosotros, se nos acerque y cuando dejamos de serle útil, nos abandona sin más. Los mexicanos tenemos lealtad a nuestros símbolos patrios y a nuestra Constitución. Esta última, donde los constituyentes tuvieron la capacidad de entender su papel histórico como constructores de un nuevo orden político, una auténtica visión
de institucionalidad, sí, una visión de Estado. Los tabasqueños tenemos un gran ejemplo de un hombre cabal y leal como lo fue José María Pino Suárez, difundiendo ideas liberales y responsabilizándose de sus consecuencias. Su asesinato, junto con Francisco I. Madero, por lo que es importante recordar sus últimas palabras: por mantener incólume una amistad, por evitar un daño a un amigo, me enfrento a quien sea, porque tengo los principios más honestos, porque la bajeza y la ruindad de algunos no me da miedo, porque no abandono a los míos cuando las cosas se ponen feas, porque en definitiva soy leal. Por estos principios y muchas acciones responsables a José María Pino Suárez se le conoce como el caballero de la lealtad. Amigos y amigas diputados, hoy en Tabasco estos actos nos deben de conducir como gente honorable y que hoy en un acto cívico se demuestre lo que realmente como tabasqueños tenemos, pero sobre todo tener muy en alto el valor de la lealtad. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se le concede anuencia al ciudadano diputado de la fracción parlamentaria del Partido Verde, Pascual Bellice Rosique, para abandonar el recinto legislativo. Continuando con el orden de oradores en el tema de asuntos generales, se concede el uso de la palabra al diputado José Dolores Espinosa May. Con su permiso, diputado presidente, compañeros, diputadas y diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Hoy he pedido el uso de la palabra en esta tribuna para hacer un nuevo llamado a los 17 ayuntamientos del Estado, pues el pasado 5 de octubre del 2010 fue aprobado por el Pleno de este Congreso un punto de acuerdo que el suscrito propuso, mediante el cual se les exhortó en forma respetuosa a los ayuntamientos de la entidad a fin de que emprendieran una campaña de concientización, llamando a la ciudadanía para que no arroje basura en las calles y avenidas, así como en ríos, arroyos, alcantarillados, drenes y canales, entre otros. Pues en los últimos meses hemos sido testigos que debido a la gran cantidad que se deposita en estos lugares, causa que muchas calles se inunden cuando se presentan lluvias intensas, pues tapan las coladeras y asolvan los cárcamos. Además de lo anterior, se han denunciado públicamente casos en que bombas de los cárcamos se han quemado debido a la basura que es absorbida por sus motores. El problema de la basura que se deposita en nuestras calles es tema recurrente en los medios de comunicación, pues a diario escuchamos personas que se quejan que sus vecinos sacan la basura en la mañana cuando el camión recolector pasa en la noche o viceversa, lo que ocasiona que animales como perros o gatos rompan las bolsas y la basura se extienda por las calles. Por lo anterior, y en virtud que hasta la fecha solo los honorables ayuntamientos de Jalapa, Centro y Emiliano Zapata han informado a este honorable Congreso sobre las acciones que están realizando para la preservación, protección de los recursos naturales y destinadas a resolver en lo posible la problemática de la basura en su municipio. Desde esta tribuna exhorto
a los 14 ayuntamientos restantes a realizar las campañas de concientización respectivas y además, conforme a sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias, apliquen los medios de apremio o sanciones que correspondan a los ciudadanos que arrojen basura en las calles o saquen la basura en horarios distintos a los señalados por ellos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Sí, me dejaron con la chamba. Adelante. Con el permiso de la mesa directiva y de esta soberanía. La transparencia es un tema recurrente en nuestros discursos y es un tema recurrente en la sociedad. De hecho, la información, dicen, es poder. Por tanto, estos mecanismos son la manera en que el ciudadano puede igualarse y puede defenderse ante los entes públicos. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento al ITAIP, al Instituto de Transparencia de Información del Estado de Tabasco, porque el día de ayer se dio la noticia que un ciudadano que hace un año aproximadamente, en el mes de marzo del año pasado, presentó una solicitud de información específicamente a la Secretaría de Administración y Finanzas de un tema que ha sido discutido y que al parecer, por razones que yo desconozco, no se ha querido transparentar públicamente, que es deudores diversos de los estados financieros del gobierno del Estado. Finalmente, el ITAIP, en un acto de congruencia, obliga a esta Secretaría a entregar la información. Entonces, la verdad es que es satisfactorio poder hablar de cosas positivas, en este caso de este instituto. Esto viene a colusión con la propuesta que estamos haciendo nosotros, en la cual queremos que los consejeros sean, no tenga tanta injerencia del Ejecutivo, sino sean elegidos en un proceso más democrático. Y podría parecer un contrasentido esto, pero no es así. Lo que queremos es que se legitimen más los consejeros, porque son una parte importante en este proceso de credibilidad de las cuentas públicas y demás. Entonces, bienvenidos sean este tipo de resoluciones. Les haré un poco la relatoría. Este ciudadano solicitó esta cuenta de deudores diversos, no se le proporcionó, el ITABI ordenó que se le entregara. Ahí penosamente, por un recurso legal, intervino, y eso se los informo a ustedes, nuestro representante jurídico, que es el licenciado Enrique Pons, y reservó el Congreso esa información con el tema que era de cuenta pública, pero finalmente el ITAIP vuelve a ordenar que se entregue. Enhorabuena, y esperemos que sigamos en esa ruta, y creo que va a servir esta actuación del ITAIP para que se gane confianza más aún de los ciudadanos, y que evidentemente sea una manera de contrapeso para la defensa de los derechos de los ciudadanos mismos. Es cuanto, señor presidente. Continuando con el tema de asuntos generales, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús González González.
Con el permiso de la mesa directiva, presidente Javier Calderón Menas, compañeros diputados, medios de comunicación, solo externar, analizar el día de hoy. Caos vial versus marcha de la deslealtad. El sistema fallido busca sacarle provecho a la historia, utilizando a su conveniencia malsana el hecho histórico llevado a cabo por el presidente Francisco I. Madero en febrero de 1913, quien junto con los cadetes heroicos del Colegio Militar marcharon hacia Palacio Nacional, recorriendo Paseo de la Reforma para entrar victorioso a la sede del gobierno, hecho denominado como la Marcha de la Lealtad. En nuestro Estado, del cual lealtad se habla, si el actual gobierno ha sido desleal a tabasqueños, ya que en su haber existen despidos masivos, así como abandono a ancianos, madres solteras, enfermos en fase terminal, niños de las calles, indigentes, abuso desmedido del poder y violación de los derechos humanos, inseguridad creciente, entre otros. Sin embargo, hoy, con una muralla humana obligada y acarreada de los funcionarios públicos, quienes abandonados incluso sus responsabilidades laborales, bloquean calles y avenidas principales, generando un enorme caos vial, justificándose tras la noble marcha de la lealtad realizada por Francisco I. Madero, llevada a cabo, lo tanto que han criticado las cuestiones de oposición, no es posible señalar, cuestionar y criticar tanto al Partido de la Revolución Democrática cuando éste convoca a marchas pacíficas cuya intención es defender a los derechos haciéndose valer de organismos, agrupaciones y medios de comunicación afines al aparato gubernamental, para atacar y desnotar a quienes defienden los derechos de los tabasqueños de manera libre y pacífica. Muchísimas gracias. Para continuar con el punto de asuntos generales, se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil. En el apartado de asuntos generales, hago uso de esta tribuna para hacer un llamado público al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, aquí con nosotros, para que bajo la presidencia que tiene de la Comisión Especial de Asuntos Hidráulicos, se pueda a la brevedad posible analizar el punto de acuerdo que sometí a consideración el día de ayer a este honorable Congreso, tomando en cuenta que el tema de las indemnizaciones al pueblo de Tabasco con motivo de la contingencia del año pasado sigue realmente detenido, y ahí es urgente que el Congreso del Estado levante con firmeza la voz en defensa de los tabasqueños. Ante la inexistencia de algo oficial, lo más que se tiene es declaraciones de Mijangos, el que está como responsable de la Conagua en Tabasco, en el sentido de que al parecer el día de hoy se empezarían a pagar 71 millones de pesos y que dentro de un mes, según estima él, se dispondrán de 100 millones de pesos más para indemnizar a 300 tabasqueños, pero que tienen que ver de manera directa con los predios afectados, con las obras que hizo la Conagua, ya con el problema encima, y que fueron los conocidos canales de alivio que afectaron a cientos de miles de tabasqueños. Es decir, están concretando el asunto a solo indemnizar
a los propietarios de los predios donde se hicieron los daños, pero están dejando afuera a cientos de miles de tabasqueños que sufrieron las consecuencias directas en su patrimonio, en viviendas, en ganadería y en agricultura. Por lo tanto, de manera personal y por representar al Distrito 20 del municipio de Centro, que fue el más afectado, tomando en cuenta que ahí se abrieron 5 canales de alivio, y como dice el pueblo, para alivio de Granier, pero para desgracia de 52 pueblos que están en el Distrito 20. Pero no solamente el Distrito 20, 13 municipios de 17 fueron declarados zona de desastre. Por lo tanto, yo hago el exhorto público al diputado Alfonso Izquierdo y que ojalá me invite a esa sesión de la comisión para poder lograr acuerdos que se traduzcan en beneficio de los tabasqueños afectados por la contingencia del año próximo pasado. Gracias. Solamente he pedido la palabra para alusiones personales porque quiero poner informado al diputado Juan José Peralta Fósil de que si hay una comisión que no tiene rezago porque ha atendido cada una de las tareas encomendadas desde la mesa directiva de este pleno, pues es la comisión que presido. También decirle que independientemente de que no necesite usted invitación particular para una determinada sesión, porque usted es integrante de esta legislatura y puede ir a la que usted guste o a la que pueda, ¿sí? Pero me comprometo en el interés como legislador del Estado de Tabasco a que en el marco normativo estará liberado precisamente el punto de acuerdo que usted ha sometido al Pleno y que evidentemente la mesa directiva dio trámite a la Comisión de Asuntos Hidráulicos. Es cuanto. Para continuar con el punto de asuntos generales, nuevamente se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Con el permiso de la mesa directiva, pedí el uso de la palabra en asuntos generales, específicamente por el punto de acuerdo que presentó la diputada Lorena Méndez Denis, para manifestar públicamente que tanto la consideración personal como la del grueso de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI y en coincidencia con otros legisladores, incluidos mis compañeros de Acción Nacional, votamos no darle consecuencia como de urgente y obvia resolución por una consideración que voy a hacer previa lectura, que haré petición al señor presidente de la mesa directiva. Pero primero manifestar la coincidencia plena por 2 razones. La primera, tiene razón Lorena Méndez Denis al defender y llamar a este Congreso a la defensa de los derechos de una periodista, porque yo siempre he afirmado que si respeto la opinión de las personas, respeto más todavía de quien firma un texto o quien da la cara en un medio de comunicación. Por supuesto que de manera particular, Carmen Aristegui es una cita que está en mi convicción personal.
porque me consta que Carmen Aristegui ha sido una periodista seria, que ha dado un trato importante a los temas importantes de la agenda nacional. Ahí coincido plenamente con usted, diputada. Donde no coincido es en el trámite que usted le da. Por eso no voté la urgente y obvia resolución. Cuestión de congruencia. Cuestión de congruencia porque para mí, y creo que para muchos coincidiremos, que el tema de hoy, la lealtad, es una cuestión de valor. Pero como valor fundamental implica principios, los que no se pueden renunciar. Quiero solicitarle, señor presidente, instruya usted a la secretaria de la mesa para que nos dé lectura a cómo estuvo la propuesta de redacción de los 3 artículos contenidos en el punto de acuerdo, para mejor ilustrar a esta soberanía, pero también solicitándole, señor presidente, que esta lectura no implique el uso de mi tiempo. Tal como lo solicita el diputado orador, solicito a la diputada secretaria de lectura a los puntos mencionados en el punto de acuerdo referido. Artículo primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco rechaza de manera clara, firme y decidida las agresiones y actos de censura de los cuales ha sido objeto en las últimas horas la distinguida periodista Carmen Aristegui. Artículo segundo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exige al Gobierno federal que se deslinde de tan injustificables hechos, que se determinen responsabilidades y se castigue a los autores materiales e intelectuales de tan abominables conductas. Artículo tercero. Que en el marco de sus facultades los poderes de la Unión garanticen la integridad física y el ejercicio pleno de sus libertades a la ciudadana Carmen Aristegui. Gracias, diputada secretaria. Continúe, ciudadano diputado, con su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Aprovechar la lectura de mi compañera Lucila con doble intención. La primera, al ser promovente una diputada, y segundo, al darle lectura al texto de los artículos del punto de acuerdo, otra diputada, coincidir que no solamente respeto los derechos de la expresión de esta periodista, sino precisamente todavía más por ser mujer. Porque precisamente vale que un principio y un valor y un principio como silogismo lo sostenga una mujer. Segundo, atender la solicitud de mis compañeros de decir públicamente que lo hago a nombre de la fracción. Implico que ya lo había dicho, pero lo reafirmo, lo hago a nombre de la fracción. Pero pasar a examinar los contenidos de los 2 primeros artículos. El primero, ¿a quién estamos exhortando? ¿A MBS? ¿O a quién exhortamos? Porque ahí va la implicación de la seriedad de la actuación de este Congreso, de la actuación de esta legislatura. Estamos
exhortando a una entidad privada a que conduzca su actuación por la opinión de este Congreso? El segundo artículo, hay una imputación directa a las autoridades del Ejecutivo Federal para que se deslinden, es decir, nosotros les estamos implicando al Ejecutivo Federal que ellos son los que ordenaron el despido de la periodista. ¿Tenemos los elementos de suficiencia para comprobarlo? Una vez más, lo que requiere que con prudencia observemos si es de tratarse un asunto de urgente y obvia resolución o es de darle trámite para que se conozca en comisiones y las comisiones perfeccionen precisamente los contenidos de una redacción que por cualquier razón pudieran estar alejados de la congruencia a la que se requiere la actuación de un Congreso. Esa fue la razón por la que, en la opinión personal y la de la integralidad de la fracción parlamentaria, decidimos no votar la urgente y obvia resolución. Coincido cuando hice comentarios de carácter particular con el diputado Alberto de la Cruz Pozo y Juan Francisco Cáceres, en la coincidencia de que defenderemos y defendemos el principio de la libertad de expresión, el principio de defensa a quien ejerce la acción de congruencia de su profesión, la del periodista, la de la periodista, pero también que tenga la instrumentación debida, los recursos que venimos a presentar a tribuna. Esa fue la razón por la que no decidimos darle trámite de urgente resolución al punto de acuerdo propuesto por mi compañera Lorenda Méndez Denis, reafirmando la coincidencia por el valor de una mujer y la coincidencia por el ejercicio de una profesión que le aporta mucho a la substancia democrática de este país. Muchas gracias. Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso, se concede permiso al diputado Andrés Ceballos Ábalos para abondar a este recinto legislativo. Honorable Congreso, el sí pero no. Así sintetizaría yo la intervención del diputado Alfonso Rolando. Yo creo que fue un problema de desinformación de él, que me dicen que fue el principal promotor para que la bancada del PRI no votara el punto de acuerdo que la diputada Lorena Méndez planteó hoy por la mañana. Digo problema de desinformación porque voy a leer, es breve, un boletín que circula ya desde la mañana de una rueda de prensa que dio Carmen Aristegui a los medios de comunicación y que seguramente no conoce el diputado Alfonso Izquierdo, y por eso se convirtió en promotor del voto en contra. Cito textual: la periodista Carmen Aristegui aseguró que el gobierno presionó
a la empresa MBS para dar por terminado su contrato tras los cuestionamientos que hizo el viernes 5 de febrero sobre el alcoholismo del presidente Felipe Calderón. ¿Qué clase de democracia es esta que por un comentario editorial que irritó al gobierno se le corta la cabeza a quien opinó? Señaló ella a los medios de comunicación. También se dijo dispuesta a regresar a partir del próximo lunes a la conducción del noticiero matutino de MBS si la empresa retira el spot que actualmente difunde y lo repone con otro en el que se haga una nueva valoración sobre su integridad ética y profesional. Durante una conferencia de prensa en Casa Lam y en la que ofreció su versión a la opinión pública, la periodista destacó sobre la rescisión de su contrato que un hecho así solo es imaginable en las dictaduras que nadie quiere para México, castigar por hablar. Sostuvo que el gobierno federal presionó a MBS para sacarla del aire con la autorización que está pendiente desde hace 5 años para el uso de la banda de telecomunicaciones de 2.5. Teniendo todo en regla MBS, desde hace 5 años sigue sin aprobarse. No rectifico ni me disculpo, porque no tengo nada de qué disculparme. Lamento que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos, dijo Aristegui. La pregunta es válida y la sociedad mexicana tiene derecho a saber. Hice algunas consideraciones e hice un cuestionamiento formal. No hay nada de ofensivo en la interrogante. Joaquín Vargas sabe que no violé ningún código de ética. Para lo único que va a servir esto es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial. Y aseguró que no existe posibilidad alguna de pedir disculpas por sus comentarios y la petición a la Presidencia de la República para que responda si el presidente tiene problemas de alcoholismo. Esto es lo que hoy circuló ya a nivel nacional y que evidentemente deja muy claro de dónde. Es preocupante. Aquí no cabe que sí pero no, o es sí o es no. Ese doble discurso de que sí coincido pero redactaste mal, o es que no me gusta, caray. Cuando está de por medio este tipo de cosas, cuando está de por medio los visos de dictadura, donde nadie puede opinar, porque enseguida viene la censura y hasta la amenaza de quitar permisos para estar en el aire. Eso es lo grave. Ahí está lo grave. Ahí está Egipto. Ahí están los pueblos manifestándose. No le demos eso a México. Desde cualquier trinchera tenemos que aportar un no a cualquier viso de dictadura, a cualquier acto de represión. Y quisiera ir aún más. El tema de fondo no es si Calderón es alcohólico o no. Eso ya es otro tema. El tema de fondo es que se atente contra la libertad de expresión. Eso es lo que tenemos que cuestionar desde cualquier trinchera. Tenemos que levantar la voz cada vez que se presente este tipo de cosas. En el Congreso de la Unión, este tema ocupó 6 horas de un intenso debate. Yo hoy aquí, porque al diputado izquierdo no le gustó la redacción, pesó para que dijera el PRI que no. Y luego viene a decir aquí que siempre sí. Yo creo que no caben aquí medias tintas ni dobles discursos. O se es o no se es.
Una cosa es la congruencia y esa cuesta. Hay que ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y sobre todo los diputados, cómo votamos. No se vale decir que sí, estoy de acuerdo, pero voto en contra por un problema de forma. Yo creo que, repito, insisto, el asunto no es de poca monta y ojalá se debatiera en todos los congresos estatales y en todos los ámbitos que se pueda. Repito, ahí están los ejemplos y ojalá México lo mantengamos exento de eso. Y esa es la responsabilidad de quienes hacemos actividad política, ir creando a tiempo las condiciones para que no tengamos tentaciones dictatoriales en nuestro país. Egipto está del estado de excepción al estado de rebelión y ojalá pronto encuentren el camino a la libertad y a la democracia. En México tenemos que estar muy pendientes de eso y repito, aquí está ya lo que circuló por la mañana y la directa aludida ha dejado muy claro de dónde vinieron las presiones y eso no es válido para un México del siglo XXI. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Rolando Izquierdo Bustamante para rectificación de hechos. Con el permiso de la presidencia, con el permiso de esta soberanía. Una vez más, el maniqueo discursivo de Peralta Fósil. Una vez más, él da las calificaciones. Una vez más, él argumenta cómo un solo diputado puede conducir a una fracción completa, como es distinto, usted dirige una facción, diputado. Pero en fin, más allá de esta forma distorsionada del discurso, cuando se abusa de pretender ser dueño eterno de la verdad, cuando se abandona precisamente el saber que lealtad implica un valor, pero que genera implicación con principios, porque no se han tenido o porque se mal obtuvieron, nos tiene que llevar a la discusión de fondo. Y la discusión de fondo ya la planteé. Y coincido una vez más con todos mis compañeros de la fracción, con los compañeros del Partido Acción Nacional y con otros compañeros. A mí no me preocuparía si nos echáramos 6 o más horas. No se preocupe, diputado, soy diputado de tiempo completo. Soy político de tiempo completo. Está demostrado en los hechos, diputado. El asunto de fondo es que no renunciamos ni renunciaremos a lo que implica la defensa de los derechos de la libertad de prensa. Y no implica solamente una manera discursiva. Hace muchos años ya que con congruencia en la acción salimos a las calles a defender estos principios y valores. Siempre hemos estado del lado de la razón. No suspiramos y menos aspiramos hasta a que este país reabra episodios que ya conoció, pero mucho menos recrearnos con que en otras latitudes
hoy se ponga en riesgo a las gentes. Pero si algo más implica la responsabilidad de quien conduce y conduce quien tiene vocación por la política, es actuar en la responsabilidad. Y la responsabilidad de un legislador no implica en plantear en la tribuna un argumento, sino cómo articularlo. Y una vez más, en mi disposición en la pluralidad, me pongo a las órdenes de mis 34 compañeros legisladores para que la experiencia, que no es de la fatuidad, sino que ha sido precisamente procesada en la responsabilidad de una convicción democrática, cuando se tenga una duda de cómo orientar un proceso a presentar en el Pleno, con mucho gusto, inclusive a su facción, estoy dispuesto a servirles. Vayamos pues de nueva cuenta. No claudicamos la defensa de los derechos de Carmen Aristegui. Y yo le suplico, diputado, que ya que usted se siente dueño de la información, ojalá que en los próximos días esa información tan valiosa que usted tiene siempre a punto, pues la ponga a disposición del resto de sus compañeros. Lamento no haber tenido yo ese documento que obra en su poder. Seguramente su acucioso trabajo de investigación le permite estar al tanto de todos los episodios nacionales. Muchas gracias, señor presidente. Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Foz. Honorable Congreso, solo para dos temas, en relación a la intervención del diputado Alfonso Rolando, izquierdo. Precisamente vino a definir bien lo que es el maniqueísmo, el sí pero no. Ese es precisamente el doble discurso, lo que mencionaba yo al principio. Segundo, agradecerle mucho que ofrezca su maestría en temas legislativos, pero preferimos equivocarnos 100 veces que ser perfectos sin hacer nada. O estar nada más cuestionando la forma. No, gracias, diputado, le agradecemos su valiosa oferta, no la requerimos, no la aceptamos, no nos hace falta. Y en relación a que si me siento dueño de la verdad, pues ya mueve a risa, o dueño de la información, es de Internet, es de eso que le llaman la magia de la tecnología y que está al alcance de todos. Y bueno, esto no es solamente labor personal, sino labor de equipo. Hay equipo, hay ganas de servir a Tabasco y tenemos la responsabilidad de estar informados, porque luego se cometen esos discursos cantinflescos de sí pero no, de sí creo pero ya voté en contra. Entonces, por eso, y no es que seamos poseedores de la verdad, en el Internet tienen acceso todo aquel que desee consultar cualquier tema, ahí lo puede obtener. Entonces, reitero, le agradezco su disposición, diputado, no la necesitamos.
Sería grave que cayéramos en discursos cantinflescos de con su asesoría luego venir a decir, sí, creo en esto, pero voto en contra. Por eso reitero, preferimos, y aquí hablo en plural, equivocarnos 100 veces que ser perfectos sin hacer nada. Y esa frase es de quien la fundación que usted preside, de Carlos Madrazo. Ni eso conoce. Es decir, en vez de estar criticando por algunos aparentes errores, habría que abrevar la filosofía de el nombre que lleva la fundación Carlos Madrazo, que usted dice que aún preside. Entonces, ahí vamos a seguir trabajando, haciendo la lucha, siempre con la mira puesta en Tabasco y en los tabasqueños, y no tememos a equivocarnos. Esto suele pasar, pero es preferible a estar de brazos cruzados. Muchas gracias. El uso de la voz para alusiones personales para el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de su soberanía. Ser perfecto sin no hacer nada. Yo le pregunto al diputado Peralta, ¿sabe usted, diputado, que hay un legislador en esta legislatura que en un solo día se le aprobaron 2 reformas constitucionales? 2 reformas constitucionales. Una de larga aspiración histórica, con implicaciones con Juárez, la laicidad, y si algo podemos presumir es que este Estado es el primer Estado de la República que pronuncia en su contenido constitucional esa aspiración larga. La otra, señor diputado, tiene que ver con los objetivos del tercer milenio. Atraer a la legislación tabasqueña una aspiración para abatir la pobreza, para aportarle a las mujeres tabasqueñas certidumbre, para que no siga subsistiendo la mortandad materna e infantil. Vaya que hay que hacer, y hacer mucho. Lo otro no es un dicho, diputado. Lo puedo llevar a la notaría para que conste que precisamente el poder notarial de la representación de una fundación que lleva el nombre de un hombre ilustre al que se le hace honor todos los días desde la práctica de un madracismo que no es en torno a un hombre, sino a los valores y principios que él dejó. Valores y principios que, con todo respeto, diputado, ojalá usted le hiciera honor a ellos. Y por supuesto el argumento de cantinflear, harto el parecido físico de su persona, diputado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito al público asistente a esta sesión guardar silencio y compostura y respeto y no interferir y abstenerse de tomar parte de los debates con cualquier demostración, guardando sus chinchines, por favor. Se da el uso de la palabra al diputado Luis Felipe Madrigal. Con su permiso, diputado presidente Calderón. Con su permiso,
compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, público asistente, medios de comunicación. Todos hablamos de la carestía de la luz eléctrica, de que es un robo. Aquí se lo estoy comprobando que efectivamente es un robo. Pero nadie sabe, ni siquiera voltea a ver su tarifa. ¿Alguien me podría decir cuáles son las tarifas que se aplican en los municipios de Tabasco? Estoy seguro que saben en cada municipio cuando ven su recibo. Ah, estoy en la tarifa 1 tal. Para su información, estábamos antes de la firma del convenio que se hizo que hizo el gobernador con la Comisión Federal de Electricidad, estábamos en los municipios en tarifa 1B, que equivalente a 28 grados centígrados, como promedio en los meses más calurosos del año, si eso es lo que ustedes, si se lo quieren creer. Ahorita está Villahermosa, pasó a la tarifa 1D y los municipios a la tarifa 1C. Pero también viene en el recibo, cuando se pasan un poco de consumo, dice tarifa DAC, que es doméstica de alto consumo. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es la tarifa DAC? Y yo les explico. A la mente más tenebrosa quizás no se le pudo ocurrir algo tan terrible para explotar a un pueblo que a los secretarios de Hacienda de Zedillo y de Fox. De veras. Imagínense, estuvimos hablando. Quiero decirles que las tarifas estas, antes que se me pase, y tomen nota, por favor, porque todos estamos inmiscuidos en esto, que buscamos en la página de transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, a ver cuáles son las tarifas de la 1, 1A, 1C, 1B, 1B, 1C, 1D, 1F, cuáles son las tarifas que se aplican por entidad federativa y por municipio. ¿Y qué creen? No hay nada. Se lo solicitamos por la página y nos dijeron váyanse a tal y a tal link, y allí nos mandaron a perdernos en otras cosas que no son, y desafortunadamente dejamos pasar los días en que debíamos de haber metido al IFAI nuestra protesta. Pero eso no quiere decir que no lo iniciemos, y yo quisiera preguntarles a todos si estaríamos dispuestos a que en forma conjunta la legislatura hiciera la pregunta por transparencia a dónde corresponden esto, porque eso no puede ser una información reservada, para nada. Tarifas aplicables por entidades federativas y municipios. Bien, esto es en la historia de veras algo terrible. Hablábamos que en el pasado acuerdo, que no es más que cuando se le pega la gana o cuando necesita dinero el presidente de la República, su secretario de Hacienda dice que se lo solicitó la Comisión Federal de Electricidad por la Secretaría de Energía, Minas, y con el consentimiento y visto bueno de la de Comercio. La verdad es cuando necesitan lana. ¿Qué hicieron esta gente? Hablábamos de 1000 kilowatts hora. ¿Por qué creen que hablábamos de 1000 kilowatts hora? Porque en el anterior acuerdo que estábamos leyendo, por ejemplo, por 175 primeros era un precio, por los 825, o lo que tú quisieras, que le llaman excedente, era lo mismo. De repente aparecieron esto y crearon la famosa tarifa doméstica de alto consumo, DAC, y resulta que ahorita el que se pasa aquí en Villahermosa, que estamos en la tarifa 1D, el que se pasa de 1000, hermano, ahorita les voy a decir cuánto le cuesta. En el 96, con el acuerdo anterior, y que ustedes también lo tienen, y por favor échenle una leidita para que vean que no le estamos diciendo mentira y que se lo podemos sostener ante quien sea.
Lo que pasa es que esto es una maraña inmensa y así lo hacen para despistar a todos los mexicanos que se interesen en esto. Casi 2 años me tocó meterme abajo de eso, cosas para medio desenredar esta trama, créanmelo. En el 96, 1000 kilowatts hora por mes en Villahermosa, en esta tarifa que tiene ahorita, costaban 216 pesos con 70 centavos. Hoy, 2011, gracias a ese acuerdo, eso mismo cuesta 2.238 pesos con 45 centavos. Es decir, un poco más del 1000% del 96 al 2011. Y ya checamos lo que tiene en su página el Banco de México en relación con la inflación. Y de esa misma fecha hasta ahorita tienen 172%. ¿Cómo creen que les va a alcanzar el salario a nuestra pobre gente cuando cada año le ponen un mísero salario mínimo? Y que en esta región, que es la más pobre del México, tiene los salarios más bajos del país. Esas son las grandes contradicciones. Y nos inundan y nos llevan el petróleo y nos contaminan y seguimos siempre con la cabeza baja, sin gritar. Yo cuando menos en el Congreso se los grité, y varias veces. Pero si ustedes se pasan de 1000 kilowatts, en ese momento es donde entra la llamada doméstica de alto consumo, que equivale a 3 pesos 20 centavos por kilo, y quedaría la cantidad de 3.023 pesos. ¿Se imaginan? La inmensa mayoría de los diputados y todo, estamos en las domésticas de alto consumo y nos llegan los recibos de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, sobre todo si tienes un aire acondicionado, Pero lo peor, esa doméstica de alto consumo es más cara en verano que en invierno. ¿Por qué no nos quieren dar la información? Porque allí vamos a ver que políticamente hablando y en razón a los votos que cada una de las entidades le aporta a determinados partidos, así lo distribuyeron. Y no quieren que veamos que los partidos, que los estados más templados de este país son los que están favorecidos con las tarifas más altas. Seguramente de eso se trata. Miren lo que hizo este acuerdo, que ya después, porque poco del tiempo no puedo más, y para que yo concluya de una vez por hoy. Este acuerdo hizo que cuando en enero del 2002, el 7 de febrero, de enero al 7 de febrero, el 7 de febrero del 2002, 1000 kilowatts costaban 469 pesos. 1000 kilowatts el 7 de febrero del 2002 costaban 469 pesos con 22 centavos. Solo por este acuerdo de la Secretaría de Gobierno firmado por Gil Díaz, que tiene fecha 7 de febrero del 2002 y que entraba en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 8 de febrero, de 469 pesos con 22 centavos, los 1000 kilowatts valieron al día siguiente 1.448 pesos con 85 centavos. ¿Ustedes creen que es justo lo que le hace un gobierno a un pueblo, a todo un pueblo, que se está muriendo de hambre, que hay un desempleo enorme, que tenemos más de 50 millones en extrema pobreza? Hasta allí, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Para rectificación de hechos se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fosi.
Honorable Congreso, he pedido el uso de la voz en esta parte de asuntos generales para mostrar mi coincidencia con el diputado Luis Felipe Madrigal, porque se ha dado a la tarea de, por tercera sesión consecutiva, si no mal recuerdo, de estar machacando con el tema de la Comisión Federal de Electricidad. No es fácil. A veces se da la impresión de terquedad o de estar hablando de lo mismo, pero yo lo felicito, la verdad, porque nos ha dado mucha información valiosa en este sentido, y nosotros le tomamos la palabra en cuanto a solicitar la información al Instituto de Acceso a la Información de carácter federal, pero no solo en materia de tarifas, diputado. Hay otro tema también que es un secreto de Estado para los mexicanos: los costos de producción de la energía eléctrica. Entonces, le entramos, es importante que tengamos acceso a esa información, cuente con nosotros para que nos dirijamos, solicitemos la información como legislatura y tengamos esa información clara para el pueblo de Tabasco y para el pueblo de México. Y para cerrar, el otro punto que ya no regresé a tribuna, pues recibí 3 mensajes en mi celular que me decían: vas a infartar a Tribilín, le vas a provocar un coma diabético, y por eso ya mejor no regresé a la tribuna, por los 3 mensajes que legisladores priistas me hicieron llegar. Muchas gracias. Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Roldán. Con el permiso de la presidencia, he pedido el uso de la palabra por alusiones personales, porque me parece que los 3 mensajes son de su familia, y seguramente que su familia está pendiente de los conflictos con su proceso de argumentación, que lo pierden. Me endilga un apodo al que yo no le refiero ninguna argumentación, cuando la argumentación respecto a su parecido físico, él la hizo precisamente al dar sustento a su forma discursiva. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 9 de febrero del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día martes 15 de febrero del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias. 11 de la mañana martes. Órale pues, a correr.